yo creo que estaban muy drogados. Y uno de ellos saca un arma y me dice, o lo salvas o te mato. Y que me decía que lo que me había pasado es que me habían hecho brujería y que que me tenían enterrada, que por eso sentía que en la pierna la sentía como que tocaba ¿cómo se llama? Tierra. La tierra, pero sí hicimos un funeral de los 4 elementos Ujú. con las cenizas de mi papá y en el jardín de mi hermana con un arbolito, con el arbolito ahí ponerlo y durante ese ritual que hicimos se ven unas luces muy extrañas en el Una. cielo. Ah, sí, cierto. Donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a Sala Obscura. Donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Sala Obscura. Esperemos que sigamos siendo de el agrado de todos ustedes. Ya estamos por cerrar la temporada número 1 del canal. Esperemos que nos sigan apoyando con sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Eh, este capítulo va a ser un poco diferente. Hoy les tengo una invitada muy especial. Eh, yo tengo más de 12 años de conocerla. Es parte de mi vida, importante, piedra angular también de no solo de Sala Obscura, sino de mis proyectos de vida. Es para mí un honor presentar esta noche como invitada a Erika. Hola, Hola Eri, hola, buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Me siento muy rara, pero gracias por la invitación. Bueno, platícanos primero quién es Erika, qué te dedicas, qué es de tu vida, qué haces. Hola, bueno, me llamo Erika Ariana y para los amigos soy Erika. Para en casa soy Ari. Trabajo en un colegio en el área de en la enfermería, en la Ciudad de México. Tengo un proyecto con mi compañero de vida que se llama Sala Obscura, que para serte honesta no estaba como muy convencida por eso de los rollos de las energías y esas cosas que hay que ser muy respetuosos. Ese era uno de mis principales motivos por el que no quería hacer este proyecto y el otro por la dislexia que tengo, ¿no? Entonces se me complica mucho el decir chin y por mi dislexia, porque es dislexia fonológica en donde pues yo las palabras a veces las escucho normal y pues no son normales porque se me complica mucho, sobre todo la T con la L. Entonces yo decía, no, es que la gente me va a criticar mucho de cómo hablo, si se me sale y no pronuncio una palabra bien. Entonces es como estar pensando para estar compensando ese tipo de palabras que yo no puedo pronunciar muy bien. Entonces estar en mi mente, ay, cómo hago un sinónimo de ella, ¿no? ¿Cómo compenso? Exacto, cómo compensarla, esa era una de mis otras motivos que la verdad no quería que salir en este proyecto de Sala Obscura, pero al final amigos convenciéndome, platicando. La verdad, Lalo es muy complaciente conmigo, me cumple todos mis caprichos, pues ya me tocaba cumplirle uno de sus tantos caprichos que tiene, y pues era el de Sala Obscura, y aquí estoy. Muchas gracias. Por cierto, también nos faltó aquí presentar Ay, nuestro hijo al Cronchis, rey de la casa, la cosa más viciosa de esta casa. Crombie con ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia, Ari. Dime. Este, ¿Cómo empieza tu experiencia en lo paranormal? Porque algo debe haber pasado para que tú también nos hayas contado historias a través de la primera temporada, que vamos a resumir estas historias en los últimos 2 capítulos. Pues mira, la verdad, o sea, yo así pensando, meditando bien la situación,
mi primera experiencia paranormal fue como, que iba como en la primaria, como en el año de los 90 más o menos. Mi mamá en ese entonces era muy religiosa, entonces nos llevó a un evento que se hace en un monte que se llama Monte María, Ujú. la tierra prometida. Entonces vas y acampas, es como un cerro donde acampas y toda la noche empiezas a hacer como oraciones y todo ese rollo, ¿no? Pues durante en ese campamento, pues está como en el cerro, pues quedas como así como de bajadita, nos estábamos arriba y 3 casas de campaña hacia abajo, empezó a ver como algo muy raro, ¿no? Vi una señora que se cae y que empieza a convulsionar. Y en eso de no tardó mucho tiempo y empezaron a llegar muchos sacerdotes, ¿no? Al lado de la señora y la señora empezaba a hablar medio raro. Pues yo no entendía la situación que estaba pasando, ¿no? Entonces, y más me sorprendía porque los sacerdotes empezaban a hablar en lenguas. La compañera de mamá, la que nos llevó a ese evento, me decía que me metiera a la casa de campaña, que no me viera, que porque no tenía que ver esas cosas, que estaba muy chiquita, pero pues ya ves al final como, pues niña, Ujú. pues te Curiosa. gana la curiosidad, ¿no? Y Ujú. pues yo por la casita de campaña ahí abrí la ventanita y empecé a ver. Y pues sí, me sorprendió muchísimo porque sí se tardaron como un buen rato y al final se vio como que salía de la señora una luz, que ¿Cómo es, era esa luz? ay, como entre roja y blanca y anaranjada, no sé cómo explicarte, así como un rayo que salía no sé si del estómago, de la boca, porque pues te digo que era de noche, no que se distingue, y como que se fue al monte y la señora dejó como de convulsionar, ¿no? Y ya como que las oraciones eran como así muy rápidas, muy, no sé cómo explicarlo, ya fue como más tranquilo, más calmado, ya oraciones más... Y ahí yo me quedé con eso y nadie me explicó, yo no quise preguntar y ya después dije, ay, vi un exorcismo. Ujú. Y ¿Cómo? ahí fue mi primera vez que yo pues tuve relación con lo paranormal. Y pues de ahí te puedo contar, no sé, en casa de mamá, y de mis papás, la verdad, siempre se veían como sombras. ¿Cómo eran esas sombras? ¿Y Ay, desde cuándo tú recuerdas que las veías? tú te estoy hablando como de esas épocas, Ajá. entre 11 12 años. Ok. Veía sombras. De hecho, veía como un hombre con un sombrero. ¿Cómo era ese sombrero? Ay, como victoriano, tipo Ok. victoriano. Ajá. Y con un abrigo. Pero el abrigo le tapaba los pies, o sea, era todo como un abrigo largo, 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 que se veía muy largo, no se le veían manos, no se le veían pies y como que estaba todo cerrado de cuello y negro esta parte de la cara y el sombrero hacia acá. Ujú. Y siempre pasaba, tú estabas viendo la tele y como la puerta de la casa mamá hacia la que daba al patio era como de vidrio, entonces tú volteabas y pues se veía. Y la casa mamá tiene muchas plantas. Entonces Sí. ya después decías, ay, a lo mejor fue el arbolito, ¿no? Que movió, le buscabas alguna explicación, pero siempre sentías ese friecito, ¿sabes? De que... Y aparte de ahí, ¿sabes? Que también me daba muchas ganas de llorar. Había muchas broncas en casa de pues, la adolescencia y entonces no sé si era achacarle a toda esa situación de lo que pasabas, ¿no? ¿Y alguien más en tu familia que te haya Mis dicho? hermanas, vi a una de mis hermanas y a una de mi prima, dice que también vieron a ese señor, bueno, esa sombra como de señor, pero ellos fuera del baño. Y nada más era verlo, nunca Ajá, se nada, o sea, nada más era de interactuaba. ver, no, 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 nada más era de cómo lo veías y ya. Y te escaló el escalofrío y nada más. Es lo único que lo más fuerte que me llegó a pasar ahí es ya más grande, Ujú. viviendo ahí en casa de mamá, ya con Diego, Diego era muy bebito, que Diego es mi hijo, Ujú. tendría, ¿qué te puedo decir? 2 meses tenía Diego, estaba muy bebé. Entonces, como Diego fue pretérmino, era una cosita muy chiquita, siempre lo tenía que dormir como encima de mi bracito y muy pegado a mí, porque decían que a los niños prematuros a veces les olvidaba respirar, entonces por el miedo, pues siempre lo tenía aquí. Y como que pues tu sueño no es tan pesado, ¿no? Por estar siempre alerta a lo que pueda suceder. Entonces ese día yo estaba dormida
y veo a alguien, siento a alguien que me está viendo dormir. Abro los ojos, o sea, traigo así a Diego y ya giro la cabeza y abro los ojos y veo a una señora con una bata blanca y como si tuviera una toalla envuelta en la cabeza. Y yo dije, ay, es mi mamá. Sí. Porque a mi mamá tenía esa costumbre. Mamá tenía la costumbre, una, de verte dormir y dos, de irte a despertar porque si no llegaba alguna de tus hermanas la ayudaras a buscar. Y cuando abro así como los ojos, así de, ay, mamá, ahora a quién vamos a hablarle, ¿no? ¿A quién vamos a buscar? ¿Quién no ha llegado? Entonces medio así dormida abro los ojos y le digo, mamá, y pues, mamá, nomás no me contestaba. Mamá, ya como al tercer mamá yo reaccioné y enfoqué, porque pues no estás, enfoqué y no era mi mamá. No era mi mamá, era una señora muy pálida con un turbante en la cabeza, con una... ¿Como si fuera musulmana? Pues no, sí, sí, sabes que sí, Ujú. como musulmana. No, no es cierto, mentira, porque el musulmán es como tipo... Es corto el turbante. El turbante es hacia abajo y como Ajá. a veces como tipo monja, Sí, ¿no? y cubre Que un se poquito la tapan. cara. No, como santero, ¿ves que como que el santero es únicamente como un tipo gorro. como gorro, ajá, por eso te Ajá. decía como turba, ajá, como gorro, como tipo santero. Sí. Ahorita sí identificándolo así. Entonces, o sea, te era muy pálida, con una mirada muy profunda. Y cuando yo decía mamá, ella nomás se reía. No, así, hacía su sonrisita y pues la piel se me enchinaba, pero como tenía a Diego, pues no me podía como mover y yo decía, no sé, tengo que protegerlo. En un momento yo pensaba que venía por Diego. ¿En qué momento caíste que no era tu mamá? Cuando en el tercero que le dije mamá, mamá y que enfoco y que ya no veo que es mi mamá porque enfoqué bien, dije, ya es mucho que mi mamá no me conteste a la tercera. Claro. Enfoco y vuelvo a decir mamá y cuando ya enfoco y la veo y se ríe y dije, esta no es mi mamá. No, pues todo se me enchinó. Yo sentía por dentro que creía que venía por Diego. Ujú. Y yo vaya de así empecé a rezar. Y entre más rezaba, entre más rezaba, entre más rezaba, más se reía, pero no se movía, no se movía. Y lo que hice fue cerrar los ojos. Y dije, ya, y seguir rezando, 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 rezando. Y los abrí y ya no estaba. Pero espérate, esta historia, ahora recordándola bien, ya la había contado en el programa de nuestros amigos de No abras la puerta, pero me faltó contarles algo que apenas lo recordé. Ya después de ese momento que te digo que cierro los ojos y los abro y ya no está, vuelvo a cerrar y sentía que me querían jalar los pies y que querían jalarse a Diego. Ajá. Y yo sentía que mi cuerpo luchaba contra algo, pero acostado y decía, no te vas a llevar a Diego, no te vas a llevar a Diego. Y que seguía rezando, rezando, rezando y que me quedaba dormida profundamente. Y después, al poco rato, otra vez vuelvo a sentir una mirada, abro los ojos y, oh sorpresa, en los pies de mi cabecera estaba un tipo parado ahí. Que ese no era paranormal. ¿Y esa persona cómo era? Ese era un chavo chaparrito, morenito, con pantalón de mezclilla, de tipo cholo así, con no sé si era negra o gris su playera, con con su corte de cabello, casquete muy corto, pero aquí con rayas. Ujú. Cuando abro los ojos y lo veo y los dos hicimos esto, cuando ya me viste, ya te vi, pues se había metido a mi casa. Se metió por la parte de la terraza. Trepó un árbol, subió a la terraza, vio como el ventanal de mi recámara estaba abierto, bueno, no abierto, estaba como la cortina hacia afuera, de hecho está abierta. Abre la ventana y pues se va a los pies y me ve a mí, ya digo. Abro los ojos y ahí estaba, te digo que ahí estaba y, o sea, y abrí los dos así. En cuanto yo así, volví a gritar, ¡mamá! Sí. Él escuchó que grité mamá y se volvió, salió por donde entró, porque dejó abierta la corrediza. Nomás se escuchó como algún golpe porque brincó, ya ni siquiera volvió a bajar por el árbol, sino brincó a la camioneta que estaba ahí estacionada, al techo desde la terraza a la camioneta, y salió y se oyó como zotó. Ujú.
Entonces mi mamá se levanta y me dice, ¿qué pasó? Le empiezo a contar lo que vi, porque mi mamá escuchó pues ya todo, o sea, yo el rancazo, el que grité, todo el ruido, y ya le empiezo a explicar y le digo a mamá, es que nos vio, es que nos vio. Y desde ahí pues yo, o sea, yo doy gracias de alguna manera, no sé si esa persona, esa señora que fue porque al momento A darte un mensaje. a darte un mensaje, a prevenirme que algo iba a pasar, porque a lo que te digo Entonces no era un querer quitarte de los brazos a no Diego, era un era, levántense, salgan de sí, aquí. exacto, de muévete, muévete. Y ¿sabes por dónde? Por los pies, Sí. porque por ahí fue donde él ¿sabes? Estaba él en los pies de la cama, ¿no? O sea, y su sonrisa era o sea, no era maldosa, pero sí da miedo porque pues Claro. no es alguien que Simplemente conoce. que no ves, exacto, Sí, ya. simplemente ves un desconocido en el pie de tu Claro, cama. no manches. No, entonces, si me estaba dando luego el vivo que viene ahí y dices, no inventes. Y yo creo que fue una bendición que Diego estuviera en mi brazo, porque si Diego no hubiera estado, yo me hubiera ido atrás de él. Sí. Yo soy muy impulsiva. Entonces yo creo que hubiera ido, lo hubiera correteado. Y yo creo que eso hubiera pasado peor, hubiera pasado a mayores. Entonces, una manera de que mamá me dijo, qué bueno que tenías a Diego así, porque tú hubieras ido atrás de él, Sí. ¿no? Entonces, pues ya ahí, pues, de ahí fue como con mis experiencias paranormales en donde, pues, unas cosas me han ayudado, ¿no? Sí. Y yo lo veo, pues, que de esa manera me ayudó. Una de mis primas, que le gusta todo esto, que dice que es bruja, le conté esto y me dijo que era que era una guardiana, que era mi guardiana, que exactamente, que me había venido a prevenir de esta situación, y de incluso que esa guardiana lo mandó a mi recámara porque sabía que yo era la que iba a reaccionar, la que lo iba a correr, la que lo iba, porque si hubiera sido en caso de otra de mis hermanas, Se quedan paralizadas. se quedan paralizadas y quién sabe, porque aparte él pudo haber entrado por la cocina, en la parte de abajo estaba la ventana de la cocina abierta, totalmente abierta, o sea. Y es amplia. Y es exacto, es amplia, entonces él iba directo a las recámaras. Y ya después, tiempo después, pues nos enteramos que porque mi mamá recibió ¿cómo se llama? Una llamada en donde le dijeron que el que se había metido era un tipo y venía por una de mis hermanas, que porque mi hermana le había hecho El feo. el feo. Entonces, y todavía de ahí pues le hablamos a la patrulla, mi papá en la entrada había puesto así como un tragaluz muy hermoso, un tragaluz en la entrada de vidrio, pues el tipo regresó y aventó una piedra y ¡prun! El vidrio le cayó al lado a mi papá. Sí. Pero es el vidrio que se hace como moronita, ¿no? Pero el de eso yo viví mucho tiempo en pánico porque decía, sabe que Yo lo vi, vio, me yo lo vio. vi, sabe que soy la del bebé, ¿no? Entonces viví mucho tiempo en pánico y pues yo creo que desde ahí empecé a tener muchos delirios de persecución y ver cosas que me volví como muy sensible, ¿no? Y bueno, luego llegas a tu etapa de la Cruz Roja. Ah, la roja. La Ahí. extraño. Ay, bueno, invítenme a cubrir. Los extraño. Ahí, independientemente de tus historias que ya has contado, me gustaría que cuentes una en especial ¿Cuál? que nunca has contado, que no es paranormal, pero sí es de terror, que es la del arma. Ay. Es de terror. Y pues, es parte Es del riesgo, que, ¿no? Desgraciadamente que luego tienen ustedes como profesionales de salud en ese ámbito. bueno, yo siempre he sido muy extrema, o sea, me gusta mucho la adrenalina y me gustaba cubrir muchísimo las guardias de la noche. Entonces era un viernes porque cubría como que las guardias de lunes, miércoles y viernes. Y en una de esas guardias, pero fíjate, ahí no, o sea, estaba en la roja, pero ese día no fui con la roja, fui con con otra ambulancia privada. Entonces, ¿cómo se llama? Estábamos haciendo guardia de la noche por la villa, que es la calzada de Guadalupe, creo. Uh-huh. Estábamos ahí y la verdad estaba muy tranquila la situación, entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues no hay nada, el radio está muy tranquilo, pues vamos a dormirnos un ratito.
Yo me acuerdo que pues abrí el Sherlock y yo llevaba siempre mi cobijita y mi almohadita. Dije, pues ya la voy a sacar. La estaba... Y en eso, pues como yo como mujer siempre me tocaba la parte de atrás. En eso que estoy abriendo el Sherlock, no sé por qué algo me dice voltea, ¿no? O sea, que mirar hacia la ventana. Sí. Y y miro hacia la ventana y veo a lo lejos a 3 personas caminando así. Traían a un chavo así como colgando y lo traían así como agarrando y el chavo se venía así como agarrando de aquí y los otros así como cargándolo. Sí. Entonces que le digo, oye, es que yo creo que vienen hacia acá porque creo que traen a alguien. Ujú. Lo traen como cargando y así y me dice, pues ábrele la puerta, ¿no? De la Sí, parte de claro. atrás. Pues ya metí mi cobijita así, ¿no? Abro la puerta de la ambulancia de la parte de atrás, mientras que mi operador y el otro paramédico que estaban ahí se iba, porque no se metió por la parte de acá, sino él como que iba a girar, ¿no? O sea, giró. Pudo haberse brincado, pero no, o sea, él como que dio la vuelta más. Yo a la hora de abrir, siento el jalón de la De la puerta puerta. de esa, y un chavo, pues jóvenes, como que te puedo decir, entre 20 y 25 años, yo creo que estaban muy drogados. Y uno de ellos saca un arma y me dice, o lo salvas o te mato. Y me apunta con la arma o sea, aquí en la cara, ¿no? Y en ese momento, pues no sé, yo creo que siempre el uniforme me dio valor porque yo le dije, o sea, le dije, ¿cómo quieres que lo salves y ya me estás intimidando? Y ya como que el otro compañero le reaccionó y le dijo, güey, cálmate, sí, déjala que haga su trabajo. Ujú. Entonces, pues ya cuando vio mi otro compañero que vio que ya estaba bajando el arma, se paniquea un poco y le digo, pues ayúdame a subirlo. Y lo subimos ahí y pues iba apuñalado. Ujú. ¿Cómo fue el trayecto? Uf, estresante. Afortunadamente no eran heridas que pusieran en riesgo su vida. Eran en lugares no... Sí, no había ni hemorragia ni nada. Yo O sea, creo fue el que, puro piquete tal cual. exacto, sí, exacto. Entonces él saturaba O sea, estaba con signos estables, como exacto, llamamos. sí, exacto. Entonces, pero de todos modos, pues imagínate. Pero aparte, me habías comentado alguna vez que les hicieron el cambio de trayecto. No, espérate, ya entonces ya lo subes y lo estás viendo y pues le estás haciendo la curación, le estás poniendo el oxígeno, signos vitales y en eso, pues cuando estás maniobrando el que te digo, Ujú. el que me amenazó se levanta y atrás como hay como un cherloncito, se sienta así a donde da y da hacia la cabina de la ambulancia y se le acerca y yo creo que le dijo, y yo te digo hacia dónde ir. Ajá. Yo nomás volteo el entreojo, lo miré y escuché y le dijo, no prendas La sirena. no torretas, no Perdón. prendas sirenas, no nada, yo te voy a decir a dónde ir. Ujú. Y le iba diciendo. ¿Cómo cuánto tiempo fue esa travesía? Bueno, a mí se me hizo eterno, Claro. pero no fueron más de 20 minutos. Fue por unos lugares por ahí cerca igual de la villa, un hospitalito, y ahí cuando ya le dijimos la verdad, me dice, ¿y crees que pueda bajar caminando? Y yo le digo la verdad que sí. Lo ayudamos a bajar, Ujú. ya lo estaban esperando porque yo creo que ya habían Ujú. hablado, en una silla de ruedas. Y ahorita pensándolo bien, como, ¿para qué me puso una pistola si no iba tan mal? Pero él no sabía. La ignorancia de la gente, a fin de cuentas, ¿no? Pero pues tampoco era de que sí, porque hasta te pregunto que si podía bajar. Bueno, Sí. ahorita no está reaccionando, ¿no? Pero pues, es que obviamente tú y yo lo sabemos. Gente que no sabe, pues obviamente. Sí, claro, ajá. Y Es como cuando recetas algo y ¿puedo tomar? ya sé. Sí, entonces pues ya, y todavía nos dicen, cuando nos metamos, se esperan tantito y ya se puede. No, pues imagínate. ¿Y siquiera pagaron el servicio? No, No, naturalmente hasta no. crees que yo no iba, o sea, no, ni por error. ¿Y qué más te ha pasado? ¿Qué más te pasó en los servicios? Porque tienes una historia triste. Triste y feliz, o linda, a final de cuentas. ¿La de Miguel?
Sí. Pues es triste y linda. Platícanos, ¿qué pasó Pues ahí? mira, Miguel era un amigo que teníamos que murió en un accidente de moto. Cuando se empezó a fundar todo eso de lo de los reporteros viales, Ujú. él fue uno de los que hizo el piloto. Entonces él iba por una entrevista para llegar por la torre de Pemex, su llanta ¿cómo se llama? La moto. De la moto pues, se enreda en la cadena y él sale proyectado. Proyectado. Entonces, pues, Pasa lo que no debe de haber pasado. exacto, pasa lo que no debió de haber pasado. Aparte de eso, antes de todo eso, Miguel, yo en ese entonces tenía un novio que me había regalado un celular. Ay, pero ese novio era muy intenso, me hacía entre 20, 30 llamadas cada rato. Y Miguel, cuando salíamos y él y otro amigo no, me quitaban el celular porque decían que, ay, que qué hueva, ¿no? Entonces Miguel me quitaba el celular para que no estuviera yo con el teléfono. Ujú. Entonces por ahorita te voy a decir por qué te cuento esto. Entonces ya te digo que Miguel muere en ese accidente. Él amaba ser paramédico, le decían Astro Boy. Él tenía su ambulancia. Y esa ambulancia no la daba, su hermano que se la quedó, no la daba a trabajar, para que nosotros trabajáramos en esa ambulancia, que era de Miguel. Entonces, en los servicios que íbamos, había personas que ya después de llevarlos al hospital y de entregar al paciente llegaba, porque yo siempre atendía solita. Siempre estuve yo sola, la mayoría de los pacientes yo lo atendía solita. Sí. En la parte de atrás siempre estaba el operador, otro paramédico que iba luego ahí platicando y la verdad la mayoría de las veces yo iba sola atrás. Entonces yo iba atendiendo solita y después ya de llegar al hospital mucha gente se me acercaba y me decía, ay, muchas gracias señorita por traer a mi hermano, ¿no? Ujú. Y también le puede dar las gracias a su compañero. ¿Cuál compañía? Ajá, yo decía, a mi compañero, yo a los de enfrente o ¿a quién, no? ¿Le puede dar el que estaba al lado de usted ahí con mi hermano ayudándole? Y yo, ¿Cómo? ajá, y yo dije, sí. Y dije, ¿Cuál de todos, no? Porque dije, ¿cómo era? Y me decía, ay, era así medio chaparrito, con los pelitos medios. Pero él no traía como el que usted trae, él trae como un overol completo. Él trae como un overol completo y estaba ahí al lado de usted. Y toda la descripción de él. Y yo, Miguel. Sí. Y varias personas decían lo mismo. Hasta varios compañeros de la ambulancia les dijeron a compañeros de que habían visto a Miguel que iba atrás conmigo en la ambulancia. Y porque porque siempre mi celular me lo escondían. Desapareces dentro de la ambulancia, el celular aparecía en otro lado. Ya hasta que se acababa la guardia Ajá, prácticamente. exactamente, no lo encontraba. Y yo decía, es Miguel, porque Sí. siempre Miguel me quitaba ese celular. Y bueno, Ari sigue creciendo, sigue pasando el tiempo y llega con la cruz de su parroquia. Que ahí Llego pasamos unas de las rudas también. con la Elisa. Falta la Elisa, vamos a dejarla para otro episodio que alguien más la cuente, Ok. que es la que quiere contar. Vamos a contar el de quemen a la bruja. El de quemen a la bruja. Quemen a la bruja. Ay, A ver, cuéntanos, ¿qué fue de quemen a la bruja? pues mira, yo en ese entonces tenía un novio. Empezaba a andar con ese novio. Le vamos a poner Lalito. Saludos. Y ese novio, pues ese novio que tenía me llevó a un lugar. Pero todo empezó porque yo le decía a ese novio que sentía algo muy raro, que la pierna derecha
sentía como que si estuviera pisando pasto, tierra y el otro normal. Y siempre me veías así, haciendo cosas como así. Y en esa época tuve muchas broncas en mi familia. Mi hermana se iba a casar, bueno, se iba a casar, yo iba a ser dama de honor, hubo un problema por el vestido, malos entendidos que acabé no yendo, ¿no? Entonces yo creo que estaba inmunodeprimida, muy sensible y para todas las situaciones que podía haber pasado. Yo siento que eso influyó muchísimo a lo que me pasó. Y Porque- aparte nos contaron otra cosa como causa. Pero eso yo siento que es una de las causas y aparte el meditar en la noche. Entonces, o sea, estás vulnerable, meditas en la noche. Entonces, pues mi cuerpo era un recipiente vacío, a que cualquier cosa podía entrar, ¿no? Entonces, pues eso dicen que fue lo que pasó. Yo no lo sé, no me acuerdo. Porque a ese novio que tenía le gustaba hacerme videollamadas. Entonces, en una de esas videollamadas, dice que me transformé. Que empecé a hablar con una voz medio rara, preguntarle quién era con el que estaba hablando, ¿Quién estaba atrás? ¿Quién era el que estaba atrás de ti? que quién estaba atrás de mí y situaciones así. Yo la neta no me acuerdo de nada, no sé. Eso que luego mejor que luego el novio que lo invitas y que te cuente su versión, ¿no? Ok. De por qué lo experimentó. Eso Sí. fue uno de los motivos, pero bueno, a mí este novio, su mami, practica una religión en donde hacen como que curaciones, ¿no? Como que Cirugías espirituales. Ándale, eso. Entonces, a su mami de este novio le hicieron una cirugía de corazón, porque la mamá se quejaba muchísimo, entonces como el ego del novio que tenía en ese entonces era muy alto y dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué era? como yo estudiando tanto, no le he podido quitar y con una cirugía espiritual ya más su mamá ya tiene, ¿no? Para no hacerte el rollo. Bueno, el caso es para no hacerte el rollo largo, porque no soy muy buena contando. Pues que ahí va. Fue a investigar. Lo hacen pasar con les llaman hermanos, ¿no? Supuestamente había bajado la Santísima Trinidad. Pero es como un hermano, ¿no? Entre ellos se dicen hermanos. Ajá, Y pasaste con un hermano. sí. Entonces, que ese hermano te dijo que... No, yo no, el novio, digo. Sí, perdón. El novio, ¿cómo se llama? Pasó con este hermano que estaba, según la Santísima Trinidad, que había bajado, porque aparte él tenía muchísimas dudas de lo que había pasado con su mamá. Después su hermano, enferma de ELA. Entonces él tenía pues muchas dudas, ¿no? Que porque la gente buena le pasan esas cosas. Él quería sacar como sus dudas y pues al final todo el rollo espiritual que al final uno tiene porque está confundido, ¿no? De Sí. que si hay un Dios, ¿por qué pasan esas cosas, no? Entonces, bueno, pasa con este hermano, le dice sus rollos de él y después el hermano que le dice, y tú tienes una novia. Y esta novia le pasan cosas. Siente dolor, porque yo me tenía dolores en el pecho. Y de cabeza. Y de cabeza mucho. Y esta novia tiene dolores de cabeza y en el pecho. Y actúa muy anormal. Y aparte, si no creas, ha tenido cosas anormales exactamente. Y si no haces algo, va a ser demasiado tarde. Sí, Y porque ya se acercaba noviembre. Estábamos a vísperas de noviembre. De Todos Santos. Exacto. Entonces tienes que traerla acá para que la podamos ayudar. Y como mi novio, ese novio, entonces a nadie le contaba nada de su novia, porque la novia tenía un regalito. La rosca tenía niño. Y pues, siendo de provincia, las mamás quieren las princesas para sus hijos. Y pues ya esta princesa ya no era tan princesa porque llevaba un príncipe. Mi Dieguito. Entonces, eso fue que me abrió, gracias a eso, me abrió las puertas de la casa de la suegra.
Y pues ahí me tienes, ahí me llevan Ujú. al cerro. Al cerro de ahí en la que es Sierra de Puebla. Sierra Norte. Y bueno, pues yo iba muy espantada porque aparte era un lugar donde pues yo no conocía a tu mamá, a su mamá, no conocía a nadie, sabía que yo iba para allá porque estábamos peleados. Era la boda de mi hermana, todos estaban en la boda de mi hermana y yo estaba en la Sierra Norte. Ujú. Luego, Literalmente te estabas dando baños de pueblo. exacto, entonces pues estaba muy asustada. Aparte, primero antes de eso pasan al novio a hacerle como uno dice, pues no, pero ¿qué pasa primero? Lalo, para que le hagamos una limpia, sacudirlo de esas energías que puedan traer. Y bueno, pues que pase primero Lalo. Y traía un pantalón de mezclilla, entonces hacen como un círculo de fuego con alcohol, lo prenden y le dicen, pásate y sacúdete, ¿no? Y ahí tienes a Lalo en el círculo, ¿no? Sacudiendo. Y apenas le llegaba ahí como al tobillito, así, ¿no? Incluso hasta le quemó el pantalón de la Bastilla. Y 2 veces, así, bien, bien casual, ¿no? Y yo dije, ay, está muy light, ¿no? Todo esto. Pero pues ahora que pase la bruja, ¿no? Porque ahora la bruja. Ay, pues ahora va Erika. Bueno, Ari, porque en familia soy Ari. Ahí va Ari a que pase, hacen el círculo, Ujú. le prenden el fuego, brinco, o sea, pues sí, porque como que brincas. Cuando brinco, mi cabello empieza a hacerle así. Porque el fuego se empieza a subir hasta acá. Y yo así. No es que se empiece a ti, se te empezaba a brincar. No sé, o sea, yo sentí que el fuego se hizo así, mi cabello se hacía así. Cuando yo sentí así, ver mi cabello acá, cuando yo vi que a ti nada más te llegaba en el tobillo, dije, madre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y luego volteaba a ver las caras de los que estaban ahí y sus caras eran desencajadas, sacados de onda. Y yo dije, esto creo que no es bueno. Y me decían, no, sacúdete. Y se apagaba rápido hasta eso. Otra vez volví a hacer así. Y otra vez lo mismo, así. Así. No, yo decía, bueno, estaba tan asustada que yo en mi mente decía, perdóname, hermanita, perdóname, mamá. Perdóname, no, o sea, todo fue un vestido, fue un malentendido. Yo soy amor, yo soy luz, yo soy todo, yo soy una partícula de Dios, o sea, estaba muy asustada, ¿qué tal si me pasa algo? Yo no sé quiénes son estos, ¿qué tal si Lalo no es y de aquí ya no salgo? Mi hijo, o sea, y luego Mm. yo veo que a mi hijo ya después ya lo vi desde reojo con la ropa al revés, cuando yo no lo había puesto con la ropa al revés, que ya después me explicaron que era para protegerlo. Ujú. Entonces esos círculos de fuego fue lo primero que me asustó y después dijeron, no, ¿saben qué? No, vamos a hacer. Y ahora lo hacen, pero con una estrella, como, pues creo que Ujú. es la estrella de David. Hacen una estrella, Sí, que sí, así, que si estás segura, pregunta a Crombie. ok, hacen una estrella y me dicen otra vez, me dicen, puedes volver otra vez a saltar. Vuelvo a entrar al eso, lo mismo, otra vez así, true, pero así era un calor así, true. O sea, sí sentía el calor, pero no me quemaba. O sea, sentía el calor, pero me sorprendía, mi cabello estaba hasta no era largo, mi cabello lo traía largo. Entonces mi Ujú. cabello, te digo que se hacía así, ¡trum! Y yo decía, pues yo dije, pues ya, o dije, perdóname al que si me hicieron brujería o lo que me están haciendo, perdóname si yo lo hice consciente o inconscientemente, no fue mi intención, no, ya me llevé a mi casa. Sí. Pues muy asustada. Y aparte ya, entonces ahí sí fueron varias, y dijeron, no, ¿sabes qué? Vas a tener que regresar mañana. Y yo dije, vas, vas a tener que regresar. Y yo dije, pues ya estoy aquí. Ujú. Y yo dije, ¿qué voy a estar aquí? Y pues ahí me tienes. Ese día yo me acuerdo que yo llegué a la casa de mi suegra como si un camión me hubiera atropellado, porque me sentía, todo me dolía. Dormí, creo, no sé, hemos llegado como a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día que teníamos. 5:30, 6 había que estar allá. Ajá, entonces no sentí, me olvidé hasta de mi hijo, ay, qué horror. O sea, todo. Y al día siguiente, órale, vámonos otra vez hacia allá. Porque ahora sí digo que quemen a la bruja, porque ahora sí me quisieron quitar la ropa.
y me pusieron una bata blanca. Me hicieron una bata blanca, me volvieron a hacer los mismos círculos, volvió a pasar lo mismo con los círculos igual. Me cubrieron con me acuerdo que una tela roja, que me Te dieron bañaron ramazos, cocazos. cocazos, me echaron agua fría y gritaron mi nombre, acabé porque me limpiaron con cocos, acabé toda rasguñada. Pero tú no aquí, sentías nada. Pero yo no sentía nada, de verdad, yo sentía como mi cuerpo dormido, creo. Y yo nomás veía mis brazos todos rasguñados, aquí también rasguñada, las piernas. O sea, lo único que sí tenía era frío, ¿sabes? Pues porque no me hacía un ¿Qué chorro hora de era? frío. Y aparte, yo nomás con mi batita y por eso decían quemen a la bruja, porque pues se me metían al fuego y hacía churrón y yo con bata pues más, ¿no? Claro. Pues así fue, ramazos, cocazos, agua fría y pues qué bueno, ya. Al final ya me quitaron lo que tenía. La chava, la que me hizo todo esto, me dice, pues ahora vas a tener que pasar a hablar, a ver quién va a bajar a hablar contigo. Porque aparte tenemos que hacer una cirugía porque estás abierto de la parte de atrás de la espalda. Y yo, ok. Entonces pues ya entramos así como otro, pues se puede ser como un templito, con imágenes, muchas flores, como una silla y otra silla, así como que estuviéramos nosotros, así enfrente, y me dice que que era la Santísima Trinidad también, ese abajo conmigo, que era la Santísima Trinidad, y que me decía que lo que me había pasado es que me habían hecho brujería y que me tenían enterrada, que por eso sentía que en la pierna la sentía como que tocaba ¿cómo se llama? Tierra. La tierra, y que eso era lo que yo sentía en la pierna, y que aparte influyó muchísimo porque yo meditaba en la noche y yo era como un caparazón abierto para que cualquier cosa, ¿cómo Pudiera se llama? ocupar tu cuerpo. Pudiera entrar a mi cuerpo. Y que bueno, que ya lo que me habían hecho ya se había quitado, que ya no me preocupara, que sí quería saber quién había sido la persona que me había hecho eso. Y yo le dije que no. Dije, yo no quiero saber. Dice, ¿pero por qué? Dije, porque ahorita estoy muy, muy asustada, asustada de lo que le sigue. Y ahorita lo voy a perdonar y yo más bien quiero que me perdone si yo ocasioné algo que esta persona reaccionara conmigo de esta manera, que me perdone, más bien yo quiero que él me perdone o ella me perdone. Yo no quiero saber. Ahorita estoy muy asustada, pero en un tiempo se me puede quitar, se me va a olvidar y voy a agarrar odio o rencor o hasta que quiera hacer una venganza y mejor, ¿sabes qué? Mejor así. Mejor que me perdone, lo perdono o la perdona y ya. Y me dijo, está bien. Entonces, pues ahora ven, necesito y al ladito había una camilla, como una camita o no, era una banca, creo, ¿no? Sí, una pequeña camilla. ¿Sí era camilla o banca? Camillita, ¿no? ¿Por qué te recostaron? Ajá, donde me recostaron. Entonces, me acuestan boca abajo y yo sentí piquetes en la espalda. Muchos piquetitos. Muchos, muchos, muchos. Y yo dije, pues quién sabe, a lo mejor es hasta acupuntura, ¿no? Yo pensé. Yo dije, hasta ya estaba en acupuntura y ya me están cerrando lo que decían que tenía abierta la espalda. Entonces, pues ya, quedó así. Me dan las gracias, me dieron las indicaciones como los doctores, la receta, lo que tenía que hacer y que tenía que comprar. Y pues ya no íbamos y yo que me acerco a mi novia y le digo, oye, lo que me hicieron. ¿Por qué? Me pregunta que por qué. Digo, es que ¿qué me hicieron en la espalda? Porque sentí que me picaron. Sí. Y él me dijo que no me habían hecho nada, que jamás me tocaron. Es correcto. Que jamás me habían tocado. Que él vio, que tú viste que hicieron como simular que me estaban cosiendo por la parte de atrás de la espalda, pero jamás hubo contacto físico. Exacto. Y yo dije, pues yo sentí piquetes. Y yo me quedé, o sea, son de las historias de que la neta yo no creía hasta que uno las vive. No ver, no creer, y más sobre todo las que
O sea, Sí. o sea, y la verdad, no me gusta contarla porque a veces que estoy loca, pero no me interesa, porque la neta sí lo viví. Y la verdad, sí fue porque yo lo ocasioné. Yo siento que todas esas cosas que pasan es porque uno lo ocasiona. No, a lo mejor tiene uno que ver, pero el hecho de que uno tenga que ver no quiere decir que sea culpa de uno. Si la otra persona que te hizo eso estaba obsesionada contigo, tú no tienes obligaciones de nada para nadie. Entonces, no tienes por qué echarte una culpa que no te ¿Crees? corresponde. Claro. Yo siento que a veces son consecuencias de nuestras acciones. Sí, pero el hecho de que sea una consecuencia no quiere decir que esté mal. Pues Ujú. sí, Si esa persona te enterró, es porque algo quería tuyo y tú no se lo diste. Y no tienes la obligación de dárselo. Entonces no tienes por qué tener un sentimiento de culpa. pues sí, Ujú. bueno, eso sí. Pero bueno, ahora, nomás quiero escarbar dos pequeñas historias Déjame más. levanto mi anillo. Quiero escarbar dos pequeñas historias más. O sea, Una que de, me vas a exprimir. una de esta casa, de lo que luego se ve aquí al lado. Tú fuiste primero quien lo vio antes que yo. Platícame. Platícanos, mejor dicho. Perdonen el ruido de Crombie, pero llegó gente y se pone intenso. Está protegiendo. Está protegiendo. Pues mira, en las noches, del lado donde tú te duermes, Ajá. yo siempre veo Ajá. que alguien está parado ahí al lado de ti. Sí. Te escucho. Y la primera vez creí que era porque no había enfocado bien como la vez pasada con la señora que dices que pues te engaña la vista, pero no, ya van varias veces y siempre es de tu lado. ¿Cómo es esa persona? Pues es que no es como, no sé si sea persona, ¿sabes? Porque es como una sombra, Es sombra. es una sombra. No le veo como forma de persona. Porque yo. Déjame ver también que yo la he visto, yo la vez que yo la vi, yo veo como si fuera una persona muy larga. Muy larga. Me voy a levantar para más o menos ver si me entienden. Está aquí la cama y la vez que yo vi estaba haciendo así. Ah, sí, Así. totalmente. Y, o sea, y es tan larga Muy, que te ajá, como llega. muy largucho. Ajá. Hasta, es que sí, hasta parece como Como un humanoide. yo lo vería como, ¿sabes? Como un árbol que se le salen las ramas así. Ujú. Yo así, yo lo veo, pero que se te queda así como viendo hacia tu lado. Sí. Pero nunca dice nada. No. Y siempre es de tu lado, Sí. A quien esté. quien esté. Siempre Ajá. de ese lado. Y aparte, siempre tengo sueños medio raros en donde siento que apenas me acaba de pasar, o sea, no mucho, que yo estaba, no sé si fue un sueño lúcido, no sé cómo decirlo, pero yo en mi sueño estaba consciente que como que estaba soñando y como que yo me reía, ja, 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 así como Ujú. diabólicamente, y que esa risa que yo pensé que tú la ibas a escuchar y tú me ibas a despertar, pero veías que no me despertabas, entonces yo en mi sueño rezaba, o sea, siempre me traiciona el catolicismo, el San Ujú. Miguel Arcángel. Entonces yo decía, ¿por qué no me despiertas? Me estoy riendo, ¿qué no escucha que me estoy riendo? ¿Por qué no me mueve? O sea, en mi sueño, en mi mente, no sé cómo lo podamos llamar, yo decía, pero me estoy riendo horrible, ¿y por qué no me despierta? O sea, yo decía, ¿por qué no me mueve de despertarme? Entonces yo empezaba a rezar. Entonces, pues empecé a rezar claritito, claritito en mi oído. Escuché, ya te vi, te estoy viendo.
Y yo todavía dije, qué cool. Me está viendo y no me Y despierta. no me despierta. Entonces yo creo que reacciono y me despierto así bruscamente y volteo y tú estás súper roncando. Yo dije, entonces, ¿quién me habló en el Sí, oído? yo, Crombie. Entonces yo dije, ¿quién me dijo? ¿Quién me susurró al oído? Y siempre me pasan muchas cosas de tu lado, del lado de donde tú duermes. Cuando yo duermo muy pegado a ti, eso me pasa. Bueno, cuando Crombie nos deja. Sí, Porque es que Crombie no me nos deja dormir juntos. sí, no siempre es que Pero están en el cuando medio. Crombie nos deja y yo duermo muy junto a ti, siempre me pasa eso. Por eso no hay pasión. Ajá. Y para el final, quiero dejar las más bonitas. De mi papá. Las de- yo considero que son las más bonitas. Sí. No sé si por lo menos quieres compartir una con la gente. Uy, qué bien. Hoy, la fecha real, Sí. vamos a 2. Pues mañana mi papá cumpliría tiempo de que él decidió partir. Una de las cosas bonitas que pasó es como que yo en casa tengo un rompevientos, que ese rompevientos más que nada es para que cuando tiemble avise a Diego, ¿Avisó, por cierto? es que lo quité por el árbol de Navidad. Ah, sí, es cierto. Entonces como lo quito por el árbol en donde está, es donde está el árbol de Navidad, ese rompevientos es para eso. Entonces yo le decía a mi papá, si tú estás aquí, haz que se mueva. Y se mueve. Y sonaba. Y sonaba. Eso fue al principio, los primeros meses que mi papá decidió trascender. Ujú. Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas muy bonitas que también pasó fue que como pues tocó en pandemia, no pudimos hacer como tal el rito del funeral y todo eso, pero sí hicimos un funeral de los 4 elementos Ujú. con las cenizas de mi papá y en el jardín de mi hermana con un arbolito, con el arbolito ahí ponerlo y durante ese ritual que hicimos se ven unas luces muy extrañas en el Una. cielo. Ah, sí, cierto. Que pues tengo las fotos, luego las subes para que las veas. Ujú. Se ven unas luces muy bonitas. Que, o sea, no es ni un avión, no es ni como ni estrellas, no sé, que la gente Sí, que lo ahorita juzgue, la vamos a anexar al final. haga saque sus propias conclusiones. Además, ahorita ya lo están viendo. Platíquenos, déjenos el comentario. Para ustedes, ¿qué les ha pasado alguna vez? ¿Han tenido contacto con un ser querido de ustedes que ya no esté? Platíquenos, por favor. Nos interesa saber su experiencia. Eso y que pues que mi papá, uno cuando pues la verdad, yo no sé, ay, es que es muy fuerte estas cosas para mí, pero bueno, uno de los sueños de mi papá era que íbamos en su camioneta, iba mi papá manejando, yo iba enfrente y mi Diego, porque siempre le gustaba a mi papá salir conmigo y con Diego, que a los trámites, porque mi papá amaba los trámites. Entonces yo me acuerdo en ese sueño que mi papá íbamos ahí y que íbamos sobre la avenida por donde vivimos y había una vuelta que ya llegaba hacia su casa y yo le decía a mi papá, no, papá, no des la vuelta porque si no ya no te voy a volver a ver. No des la vuelta. Y yo me acuerdo que en mi sueño volteaba y se reía y me dice, estoy bien. Pero yo le decía, no, papá, porque no quiero que dejes de manejar, porque si dejas de manejar, Se ya no acaba. te voy a volver a ver. Ujú. Entonces son esas las experiencias bonitas que mi papá me ha dado. Qué lindo. No sé si también mi papá influyó cuando lo fueron a dejar a sus cenizas a Hidalgo.
y que yo no vi dónde quedaron porque yo no quería. No sé si él confabuló o hizo que cumpliera lo que yo no quería. Porque por circunstancias, aunque estuve en el evento, yo no fui. Sí, no. No fui, no participé. Y ni hasta hoy por hoy no sé dónde está mi papá. Porque la verdad yo no quería a mi papá llevarlo a sus cenizas a un panteón. Porque yo decía, esa no es su casa, está muy lejos, es en Hidalgo. Aparte decían que, digo, si todos hablamos que somos co-creadores, que somos creadores, porque siempre debe de haber una regla que sus cenizas deben de ir en un... Tú puedes crear y si todo es positivo, ¿por qué debe de ser malo tener las cenizas de alguien que tú amas en tu casa, no? Esa es mi idea, ¿no? Mi idea, pero al final, pues tú me hiciste entrar en razón en el aspecto de pues, que era lo que mi papá quería, ¿no? Es el deseo de él. O sea, exactamente, entonces no lo hice tanto por mí, sino porque era lo que... Al final de cuentas contigo cumplió. Exactamente. Como padre, como amigo, como sí, todo. como todo. Entonces yo creo que al final la manera en como él se fue y como yo lo vi, yo creo que era, pues es lo que no me ha dejado, ¿sabes? No me ha dejado en paz y quiero verlo y quiero estarlo soñando y Pero, quiero pues, estar que se manifieste. Ya te dijeron que está bien. Pero ya me dijeron que deje de estar de egoísta, Ujú. que mi papi está bien, que él escogió irse. Y algún día nos vamos a reunir todos. Y que a veces las respuestas están en las preguntas que uno tiene. Lo extraño mucho, Yo lo sé. mucho. Perdón. No pasa nada. Es normal. Entonces, todo esto, gracias a mi papito, sé que no todo lo paranormal da miedo. Es correcto. Y aparte, o sea, muchas veces dicen que los demonios o espíritus, o no sé cómo lo quieran llamar, que a veces se disfrazan de tus seres queridos, ¿no? Y que a lo mejor las manifestaciones que algunos puedan tener que no sean él, ¿no? Pero yo siento que si te dan paz y te da paz y no pasa nada malo, sí eres eso. Siempre y cuando también no estemos abusando de estarlos llamando. Ujú. Porque, por ejemplo, con tu papi, y porque yo digo que son cosas bonitas, es porque han sido cosas muy en específico. Por ejemplo, también cuando se grabó en video La Luz, que era de las primeras veces que tú querías a fuerza quererlo encontrar, quererlo ver, y que te dio el gusto con una luz. Ujú. La vez que Crombie empezó a detectar en Todos Santos y que era Don Suegro. Son cosas muy hermosas. Sí. Ay, mira, ahí va. Ya viene con su mamá porque está llorando. Ah, mi amor. Sí, exacto. Y pues bueno, exactamente, esa es también una muestra de por qué te amamos. Bella que sí, mi amor. Pues Ari, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por habernos regalado, ya me estoy llorando, habernos regalado este tiempo, el haber abierto tu corazón, que yo sé que no es nada fácil. No. Que te vean vulnerable y... A todos nos pasa eso. Pero en realidad pues es Pero mucha gente que pasa todo esto. Y es algo muy lindo. Y que a veces que no todo es malo. Exactamente. Y pues cambiando de chip y regresando a sala. ¿Dónde te encontramos, Ari? Pues en sala oscura. En sala oscura. Sí, vamos a poner nomás ahí tu face. Que es lo único como todos. ¿Vale? Sí. Ya tú dices si damos el falso o el correcto. A mí me dieron el falso, entonces no se sientan. ¿Vale? Pues bueno. Esto fue Sala Oscura. Nuevamente haciéndoles
el hincapié de que se suscriban si aún no lo han hecho, que nos regalen un comentario, un like y pues bueno, recordar que ya tiene muchos programas que no lo digo, donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y recuerden que no todo lo que se ve, se escucha o se siente tiene explicación. Que tengan una bonita noche y bendecido día. Chao. Bye.